No sé qué es lo que está pasando, pero mi vida no anda bien. Siento que estoy regresando donde me sacaste una vez. No permitas que vuelva a caer. Levanta mi alma y enséñame a vencer. No permitas que vuelva a caer. Hola, buenas noches, bienvenidos a Iglesia en Casa. Una vez más, hoy estamos continuando con el ciclo El Cristiano en el Mundo. Antes de iniciar con la predicación de la palabra, yo lo invito para que elevemos una oración de súplica, de clamor, de pedirle al Señor que nos dé el discernimiento, la sabiduría, sobre todo el conocimiento a través de la palabra, de sus principios y de sus valores para que nosotros los podamos aplicar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos pedirte, Señor, que a través de esta predicación de la palabra, Señor, de este conocimiento que tú nos brindas a través de tu palabra, nos des la posibilidad de afianzar nuestros principios, nuestros valores, que como familia los necesitamos tanto en esta sociedad para poder nosotros constituir y formar esas nuevas generaciones con ese temor tuyo, Señor, en sus corazones. Gracias, amado Señor, por darnos la oportunidad de profundizar en tu palabra, y gracias por permitirnos descubrir esa maravillosa aventura de lo que significa, aún estando en el mundo, sentir tu santa y perfecta presencia. A ti sea, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí, yo lo invito para que vayamos a la primera carta a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6. Este cuarto sermón de este ciclo yo lo he llamado la permisividad. Cuando hablamos de permisividad, ya nosotros estamos dando cuenta que definitivamente si hay algo en este mundo, es que es un mundo permisivo para algunas cosas. Vamos entonces a ver lo que nos dice el Señor hoy a través de su palabra. Lo invito para que vaya, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, y escuche lo que dice la palabra de Dios. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y el que lo cree dice amén y amén. En esta carta, que es una de las cartas de Pablo, que está dirigida a los Corintios, Pablo describe una serie de pecados. Usted ve, es un listado de pecados que definitivamente era una práctica constante en la sociedad de Corintio. Una práctica constante. Por eso Pablo, aun cuando les afirma la verdad, mire que él, a través de su predicación, él no está ganando popularidad, ni está tratando de conseguir fama o de alcanzar un gran reconocimiento, ni tampoco les está diciendo lo que ellos quieren oír, sino que él les está diciendo lo que ellos realmente necesitaban oír. Y eso es lo que aún hoy en día hace el Señor a través de su palabra y a través de la predicación. Que el Señor no espera que nosotros esperemos algo que nos agrade al oído, sino que definitivamente sea algo que lo necesitemos y que sea para nosotros una bendición, así tenga una exhortación. Por eso nos hace dirigir la mirada, nuestra mirada, hacia los peligros del mundo. ¿Para qué? Para no caer en las garras del pecado. Nos hace ver todo ese listado, esa cantidad de pecados, esa cantidad de corrupción que hay
en el mundo, porque cuando nosotros vemos aquí que Pablo le está hablando de Corinto, pues no necesariamente se refiere solo en ese contexto y que ahora no exista. Vemos que todo ese listado de pecados definitivamente aún hoy en día perseveran y siguen manteniéndose en nuestra sociedad, y tenga la certeza y la seguridad que van a seguir también en las sociedades futuras. Iglesia, no se necesita ser un experto ni ser un estadista para ver que en el mundo hay un crecimiento astronómico de la permisividad que lleva el pecado. ¿Esto qué significa? Significa que cada vez más, por estos factores culturales, sociales, políticos, económicos, tecnológicos, por toda la incidencia de los medios de comunicación, el mundo cada vez es más permisivo, pero es permisivo por unos valores que definitivamente a la luz de la palabra de Dios son antivalores. Pero ¿qué es la permisividad? ¿Qué significa ser permisivo? Permisivo es consentir, es decir, es el acto de consentir o de permitir que ocurra algo. O también por extensión, dejar hacer cosas que sabemos que están mal, pero que aun cuando nosotros sabemos que están mal las cosas, lo toleramos. Nos quedamos callados. Muchas veces nosotros lo vemos. Vemos en la calle, cuando usted va en la calle, usted ve a muchas personas haciendo cosas malas. Usted ve en su casa, en su hogar, en su familia, usted ve a sus seres queridos haciendo cosas malas, que sabemos nosotros que está mal ese proceso. Mas sin embargo, nos quedamos callados. Simplemente es suspiramos, levantamos los ojos, miramos al cielo, pero no decimos absolutamente nada. A eso se refiere Pablo en la carta a los romanos. Váyase a los romanos, carta a los romanos en el capítulo 1, en el versículo 28, en la carta a los romanos, mire lo que dice Pablo. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, les está hablando a los romanos. Les hablaba por un lado a los corintios, ahora les habla a los romanos, y miren que esto mismo está pasando en nuestra sociedad actual. Como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Dios, a su vez, los entregó a la depravación mental. Es decir, si ustedes no quieren conocer los principios que los llevan a una normalidad, pues entonces caigan en la total y absoluta depravación, y eso es, hagan lo que ustedes crean y consideren pertinente y necesario para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Uno como que empieza a asustarse de que todo esto lo está describiendo Dios y dice, así está la sociedad actual, así está el mundo actual. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, aun cuando saben. Usted recuerda que el domingo el Señor nos hablaba que no debemos esperar a terminar en una tragedia, a terminar en un infierno en esta vida, o espiritualmente hablando, para nosotros caer en la cuenta de que estamos haciendo las cosas mal. Él nos invitaba a eso. Y dice, no solo practican esas cosas y que al practicarlas merecen la muerte. Sin embargo, no solo las siguen practicando, sino que incluso aprueban a quienes las practican. O sea, doble problema. Por una parte, pues mucha gente dice, no, pero yo no practico, yo no soy chismoso, yo no soy envidioso, yo no soy... Y todo ese listado que nosotros lo acabamos de leer. El problema está en que nosotros no necesariamente caigamos en la práctica de todos estos pecados, sino que además de eso nosotros lo toleremos. Es decir, que nosotros seamos permisivos
de que esos pecados se den en nuestra casa, se den en nuestro hogar, se den en nuestra familia, se den en nuestro trabajo, se den en nuestra iglesia. Este es un llamado, no solo, iglesia, para tratar de nosotros no caer en la práctica de estos pecados, sino definitivamente caer en la cuenta, más bien, de que hay un gran decaimiento de los valores y de los principios, y que nosotros debemos tener esa convicción en el corazón de que definitivamente los principios y los valores del mundo no son los principios y los valores predicados en la palabra de Dios y puestos en práctica por nuestro Señor Jesucristo, por sus discípulos, y con una invitación para que nosotros también los imitemos. Nosotros vemos hoy en día en este mundo una conciencia totalmente debilitada, una conciencia debilitada que justifica los actos pecaminosos. Porque nosotros lo vemos, nadie acepta el estar haciendo mal, nadie acepta el estar cometiendo un pecado. Todo el mundo justifica sus actos, lo justifica. Y muchas de esas acciones del mundo se justifica en el nombre de una tolerancia humanista. Es que el respeto, nosotros debemos respetar el libre pensamiento, respetar el libre desarrollo. Y esa supuesta tolerancia, que debemos ser tolerantes desde el punto de vista del concepto humanista, pues obvio, por supuesto, que justifica toda una serie de depravaciones que nosotros estamos viendo, que a la larga cada vez más y más se están acrecentando en nuestra cultura, en nuestra sociedad. La permisividad no se da en la edad adulta, no comienza en la edad adulta. La permisividad comienza en una edad muy temprana, en los niños. Y comienza como un juego. Nosotros lo vemos a los niños. Usted no es más que ponga usted atención en un centro comercial, en un parque, en unos juegos infantiles. Usted mire el comportamiento y la actitud de los padres y mire el comportamiento y la actitud de los niños. Y usted se va a dar cuenta si son unos padres que tienen unos principios y que tienen unos valores y que están instruyendo y que están formando y que están educando a esos niños, o si por el contrario usted ve a unos padres permisivos que dejan que los niños, a través de un juego, un supuesto juego, hacen lo que ellos quieren. ¿Y qué es lo que ellos están haciendo? Manipulando a sus padres, manipulando a sus amiguitos, manipulando todo su contexto. ¿Para qué? Para salirse con las suyas. Y por eso nosotros vemos que esos niños van creciendo, se convierten también en hombres y mujeres permisivas y van a terminar como todos aquellos que han actuado en esa permisividad, siendo culpables de todos sus males, absolutamente de todos sus males. ¿Y por qué le digo que son culpables de todos sus males? Porque mire que en este momento hay madres y padres, hay muchos madres y padres que se quejan de sus hijos. No únicamente de sus hijos adolescentes, que de pronto puede decir, es que estos muchachos son rebeldes, es la adolescencia. Nosotros le echamos la culpa a la edad. Decimos, no, es que eso es un proceso normal, las hormonas. Eso es algo normal. Y no únicamente le hablo de ese tiempo, de esa edad de la adolescencia, sino en la juventud, incluso en la adultez. Hay muchos padres que se quejan de sus hijos, que sus hijos ya son adultos, son mayores, y se quejan de sus actuaciones, se quejan totalmente. Iglesia, ¿y por qué se quejan ellos? Porque cuando ellos tuvieron la oportunidad de hacer lo correcto y lo que debían hacer, no lo hicieron. Lo que debían ejecutar en el momento de la falta de comportamiento, de conducta, no hicieron, sino que fueron permisivos, fueron tolerantes. Y obvio, por supuesto, ahora esos hijos con 30 años de edad, pues por supuesto que están manifestando toda la consecuencia y el resultado de esos actos permisivos de los padres que no llegaron en un momento determinado a hacerle un alto. Debemos nosotros combatir toda permisividad, ya que nosotros conocemos la palabra de Dios. A la luz de la palabra de Dios, bueno, tenemos una bendición maravillosa, que la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo vino y ha venido a esta tierra, y cuando nosotros lo aceptamos, a restaurar todo. Entonces es una bendición maravillosa, porque uno dice, ¿yo qué voy a hacer con mi hijo? Si eso es un árbol torcido, no lo endereza a nadie. Pues yo sí les quiero contar que a través de la palabra de Dios, todo es posible, absolutamente todo es posible. Pero antes de entrar a ver la forma cómo combatir la permisividad, lo primero que nosotros debemos conocer es cuál es la causa, dónde está la causa.
Porque es que cuando nosotros reconocemos la causa, número uno, no solo nos quedamos diciendo, yo ya sé cuál es el origen. No, sino que si nosotros vemos que la causa está en nosotros, lo que debemos hacer es aprender a pedir perdón. Porque toda restauración comienza con el perdón. Entonces es importantísimo que nosotros reconozcamos de dónde vienen, cuál es la causa de esa permisividad de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra esposa. Mire que muchas veces la esposa se queja. La esposa se queja de que el esposo todos los fines de semana se va, de que el esposo sale a jugar sapo, sale a jugar billar, se va a compartir con los amigos, etcétera, etcétera. Y uno le pregunta a la esposa, ¿cuántos años llevan ustedes de casados? No, pastor, llevamos 10 años de casados. Bueno, y durante esos 10 años de casados, ¿cuántos años lleva él saliendo todos los fines de semana con sus amigos y todo? No, pues pastor, 10 años. Desde que nos casamos, él siempre ha sido amiguero y toda la cosa. ¿Y tú has permitido eso? Pues sí, pastor. Pues entonces, aguante, mira. Porque si desde el primer momento en el cual yo establezco una relación y pongo las normas, se frena. Pero si nosotros somos permisivos y dejamos, pues las cosas van avanzando. Y cuando ya han avanzado bastante las cosas, es bien complejo y es bien difícil volver a enderezar. Entonces, ¿cuál es una de las primeras causas de la permisividad? La actitud de los padres. Empecemos por ahí. La actitud de los padres. ¿Y por qué la actitud de los padres y no la de los esposos? Todos fuimos niños, todos tenemos padres, y si nosotros tenemos cierto tipo de conducta que es el resultado de la permisividad, es porque nuestros padres así lo hicieron. Váyase a Proverbios capítulo 22, Proverbios 22, lo conocemos muy bien, Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Mire la importancia, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Instruye al niño, enseña al niño, disciplina al niño desde tu temprana edad. Y eso no únicamente se refiere, iglesia, a los niños como tal, sino en el mismo momento de una relación matrimonial, y le hablo para aquellas personas que son solteras y que algún día se vayan a tomar la decisión de casarse. Desde el primer momento que establece una relación matrimonial, ponga las normas claras, póngala, y evite toda permisividad desde el principio. Porque si desde el principio se establecen una normatividad, yo le quiero contar que más adelante no va a tener problemas de quejas con respecto a la irresponsabilidad o al comportamiento de su cónyuge. ¿Cómo van a aprender nuestros niños? ¿Cómo van a aprender nuestros jóvenes? ¿Cómo van a aprender nuestros hijos? ¿Cómo van a aprender a ser responsables si nadie les enseña? Nadie les enseña. Si no les enseñamos responsabilidad. Y mire que muchas veces nosotros como padres, por el amor que le tenemos a nuestros hijos, los educamos en irresponsabilidad. Yo recuerdo en alguna oportunidad cuando una de mis hijas, la mayor, hace muchos años, estaba en el colegio, en primaria, y un día le dio pereza levantarse de la cama para ir al colegio. Y dijo, no, yo no quiero ir, papi, yo no voy, estoy cansada, tengo sueño. Y yo le acepté que se quedara. Se quedó ese día en la casa, no fue al colegio. Y al otro día en la mañana, ya cuando dijo, papi, ya me voy para el colegio, me pasó la libretica de anotaciones y me dijo, papi, ¿me firmas la excusa de por qué yo no fui ayer? Le dije, claro, con mucho gusto. Y cuando yo voy a mirar en la cartilla, decía, Sandra Jimena no asistió a clases porque estaba enferma. Y yo le dije, perdón, tú ayer no estuviste enferma. Tú no estuviste enferma. A ti te dio pereza. Tú tuviste pereza y no fuiste. No, papi, pero ¿cómo voy a poner yo pereza? Ay, no, fírmamela. Y mire que allí muchas veces nosotros incurrimos en ese problema de la permisividad. Y terminamos, ahí está bien,
Yo le firmo eso. ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy creando una niña, un niño, un joven, un hombre irresponsable porque estoy siendo permisivo. No, señor, aquí tenemos que escribir que te dio pereza y te firmo que te dio pereza. ¿Qué sucedió? Nunca más me volvió a decir yo me quedo aquí. Porque yo no voy a llegar al otro día al colegio diciendo es que yo no vine por pereza. ¿Cómo van a aprender nuestros hijos valores y principios si no se los instruimos, si no les exigimos? Son niños, niños que tienen que aprender. Son jóvenes que cometen errores y todo lo que usted quiera. Puede ser incluso tu esposo, tu esposa ya adulto. Pero si se cometió un error, hay que instruir ese niño. Haciendo esta prédica yo me acordaba de cuando yo era niño. Yo tendría, yo creo que unos 12 años tal vez. Y a mí me encantaba todo lo que es de los aparatos de medicina. Y mi abuelo era boticario. En ese entonces no existían las farmacias, sino las boticas. Y atendía con todos esos productos naturales. Y tenía varias cajas de jeringas, que eran cajas metálicas, jeringas de vidrio, que las ponían a hervir con alcohol, etc. No había esas jeringas desechables. Yo un día jugando en la casa de mi abuelo, en uno de los sitios, de los cachivaches donde tenían todo, me encontré con una jeringa y yo pensé que esa jeringa estaba tirada, botada por allí, que eso no le servía, porque para mí eso era un sitio donde tiraban todos los desperdicios. Y yo me la llevé para la casa porque dije, bueno, está bien. Pero resulta que mi abuelo había hecho un escándalo grande y ese escándalo lo escuchó mi papá, lo escuchó mi mamá, de que le habían robado la jeringa. Él ya se expresó así, no se la llevaron, no, se la robaron la jeringa, se robaron la jeringa. Y claro, cuando mi madre me ve a mí al otro día, 2, 3 días, una semana después, jugando con la jeringa, dijo, esta es la jeringa. Y lo primero que me pregunta, ¿de dónde sacaste eso? Y yo digo, no, yo me la encontré. ¿Y dónde está? Pues en la casa de mi abuela, yo tiraba por ahí. Pues mijito, ¿qué hicieron? Me llevaron a mí a la casa con la jeringa. Yo lloraba. Y me hicieron confesar, arrodillarme ante mi abuelo y decirle, abuelito, yo me robé la jeringa. Usted no se alcanza a imaginar lo que significaba. Y le estoy hablando de esto, le estoy hablando hace 50 años atrás, donde había ese respeto, donde había ese temor a los padres, a los adultos, donde uno temblaba frente a ahí arrodillado, yo temblaba. Y cuando mi abuelo no me abraza y me dice, ay, mi hijo tan lindo, no, la grito y eso era todo, la manoteada, todo lo que usted quiera, la humillada, era muy grande. Pero yo sí le quiero decir algo que aprendí, a no coger nunca una cosa así estuviera tirada en el suelo. Muchos padres no instruyen y dejan que sus hijos tomen decisiones inmaduras. En un momento donde ellos todavía no tienen la instrucción, donde ellos todavía no tienen la suficiente madurez para decidir y los dejan tomar decisiones anticipadas. Está bien, usted verá, hágale. Yo he visto a muchos jóvenes, niños, ¿y usted qué le pasó? ¿Y por qué ese piercing? ¿Por qué ese tatuaje? ¿Y tu papá y tu mamá? Ah, no me dijo nada. Incluso él me llevó a ponerme eso. Toda una tolerancia, y por eso después nosotros vemos a niños de 10 años pensando en noviazgos, en reinados, en fiestas, en vestirse de una manera indecorosa, y luego nosotros vemos el sufrimiento tan grande a los 17, 18 años, esa niña solo en discotecas y el papá y la mamá buscándola por todos los lados con problemas y con toda la situación. Mire que nosotros en este punto vemos que definitivamente unos padres permisivos son unos padres despreocupados, unos padres indiferentes con sus hijos, que definitivamente lo que les hace falta es carácter y están creando, es más, se ha perdido la autoridad. Y esa es la que nosotros tenemos que recuperar. Entonces, si sabemos nosotros que una de las causas de la permisividad está en la actitud de los padres, pues nosotros tenemos que reconceptualizar nuestro rol de padres, reconceptualizar nuestro rol de autoridad y por lo tanto restaurar también la instrucción y la disciplina. Otra causa de la permisividad, increíble pero cierto, es la actitud de los pastores. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros vemos que en el mundo hay una gran permisividad y están totalmente alejados de lo espiritual, hacen todo lo que sea en el mundo, ¿qué pasa
cuando esos niños, esos jóvenes, esos adultos, esos hombres, esas mujeres tienen el conocimiento de Dios, conocen de Dios, tienen unos principios y unos valores cristianos, asisten a la iglesia, leen la palabra de Dios, mas sin embargo terminan dándose cuenta o terminan viendo que han cometido una serie de actos, de conductas, de comportamientos, y que la actitud del pastor es una actitud permisiva. Es decir, yo los dejo hacer, más bien para que me evito un problema. Váyase al libro de Ezequiel y vamos a ver cómo Dios exhorta mucho a los pastores. Ezequiel capítulo 34, en el versículo 6, escuche lo que dice la palabra de Dios. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, o sea que parecen cabras. ¿Se acuerdan del domingo? Las ovejas y las cabras, dispersas por toda la tierra sin que nadie se preocupe por buscarlas. Por tanto, pastores, miren que este llamado es dirigido a los pastores. Pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Y antes de seguir, porque en este momento yo veo por ahí como que alguien suspira. Ay, bueno, menos mal, eso es para los pastores. Es que yo le quiero decir a ti papá, a ti mamá, que ustedes son pastores de sus hijos, pastores de su familia, pastores de sus hogares. Pero también aquí, obvio, por supuesto, a los pastores de la iglesia. Escuchen bien la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que por falta de pastor, mis ovejas han sido objeto del pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes del mundo. El mundo se los está comiendo. Las fieras salvajes se está comiendo a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, aun cuando son cristianos, pero el mundo se los está comiendo, el lobo se los está devorando. ¿Por qué? Porque mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no cuidan a mis ovejas. Es un gran llamado que hace la palabra de Dios a los pastores, a nosotros los pastores, de predicar la palabra de Dios, de predicar con la verdad, de establecer y decir la verdad, la verdad, la verdad. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que el Señor nos estaba haciendo un llamado a mi esposa, a mí, para predicar la palabra de Dios. Y nuestro pastor de ese entonces nos dijo: ustedes lo que tienen que hacer es siempre decirse la verdad. Y siempre hay que decir la verdad, siempre hay que manejar la verdad. Pero algunos predicadores, algunos pastores tienen miedo de decir la verdad, tienen miedo de ejercer la autoridad, de ejercer el llamado, porque piensa que la gente se le va a ir de la iglesia, se le va de la iglesia. Y muchos dicen, incluso yo recuerdo hace algún tiempo atrás, alguien que me dijo, después de escuchar uno de mis sermones en la iglesia, me dijo: yo quiero decirle una cosa, pastor, ahora yo entiendo algo, ahora yo entiendo por qué su iglesia es tan pequeña. Le dije: empecemos por algo, no es mía, la iglesia no es mía, es del Señor. El número que sean 20, 40, 50, 100, esas son ovejas del Señor que ha puesto a cargo de este pastor. Pero él me decía: yo ahora entiendo por qué la gente no se queda en su iglesia. ¿Por qué se va? Porque es que usted es muy crudo para decir las cosas. Usted es muy duro para decir las cosas. Usted confronta las... Así no se le va a quedar nunca la gente. Pastor, a la gente, yo sé que usted está empezando en este ministerio, me decían, pero usted lo que tiene que hacer es hacer que la gente esté contenta en la iglesia. La gente tiene muchos problemas en la casa, tiene muchos problemas en la empresa, tiene muchos problemas en la calle, como para que lleguen a la iglesia y encuentren más problemas. Usted lo que tiene que hacer es amainarles esos problemas, quitarles esos problemas, darles ánimo, darle fuerza y decirles que ellos están haciendo bien las cosas, porque Dios les va a solucionar todas las cosas. Y yo quedaba asombrado de todo eso. A la larga, en la medida en que yo voy estudiando y profundizando, no solo en el estudio de la palabra de Dios, sino en mi relación con Dios, empiezo a darme cuenta que muchos pastores prefieren que las ovejas se vayan al infierno, pero que se mantengan sentados en las sillas de la iglesia.
mientras esté mi iglesia llena, no importa si la iglesia se va para el infierno, eso es problema de ellos, pero yo sí quiero tener a mi iglesia llena. ¿Por qué? Porque son permisivos con las actuaciones de las ovejas, porque saben que las ovejas están actuando mal y nunca el pastor les dice esto no debe ser así. Pastores que son tolerantes en el servicio, pastores que tienen que incluso hasta manipular la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener contento a todo el mundo. Y si hay algo que es bien difícil, es tener contento a todo el mundo. Y por eso es que se predica el evangelio de la prosperidad. ¿Cómo se convirtieron? Mire, yo le quiero comentar algo para que usted lo vaya comprendiendo. Cuando usted estudia la historia de la iglesia de Cristo desde el siglo I, el cristianismo primitivo, en ninguna parte usted puede ver iglesias donde se congreguen 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas. No existen. No habían las iglesias. ¿Cuándo comenzaron a constituirse las iglesias? Comenzar como tal, como mega iglesias, a comienzos del siglo XX. Cuando hay un despertar del desarrollo económico de la sociedad. Cuando se afianza el capitalismo y comienza a permear, el capitalismo comienza a permear la iglesia y empieza a hacerla ver que la iglesia es altamente bendecida cuando tiene una gran prosperidad. Prosperidad financiera, prosperidad económica, prosperidad de esto o de lo otro. Y ahí es donde surge ese movimiento de predicar un evangelio de la prosperidad, el cual venga usted a los pies del Señor, acepte a Cristo en su corazón, porque Dios le va a dar todas las riquezas del mundo, y comenzaron a olvidarse el evangelio del arrepentimiento. Incluso, para no decir nombres y no herir susceptibilidades, no hace mucho, hace unos meses, un pastor altamente y grandemente reconocido en el mundo entero, famoso por todas esas predicaciones, por todas esas sanidades, por todos esos viajes evangelísticos en aviones privados. Hace unos meses le habló no solo a su iglesia, sino a todas las iglesias del mundo, pidiendo perdón y diciéndole que él durante 50 años había predicado un evangelio de la prosperidad y era un evangelio ficticio, mentiroso. Y que el verdadero evangelio de la palabra de Dios es el evangelio del arrepentimiento. Iglesia, un gran llamado a los pastores a acabar con esa permisividad en la iglesia, porque es que a la iglesia se va a ser transformado por el Espíritu Santo. A la iglesia se va a edificarse la palabra de Dios. Cada vez que usted va a la iglesia, cada vez que usted escucha esta predicación, es que Dios le está exigiendo que usted tiene que ser mejor hombre, mejor mujer, mejor hijo, mejor cristiano. Y nosotros vamos a la iglesia precisamente para quitarnos, como dice Pablo, todo ese lastre que nos estorba. Y esa labor de hacernos ver el lastre que nos estorba es la labor del pastor. Porque si el pastor no nos dice a nosotros que somos unos mentirosos, que somos unos chismosos, que somos unos pervertidos, que somos unos envidiosos, que somos unos mal genios, que somos unos tercos, que somos unos indiferentes, entonces ¿quién nos lo va a decir? ¿Quién nos lo va a decir? Y si nos lo dicen a la luz de la palabra de Dios, gloria a Dios, está acabando con la permisividad de nuestro corazón, porque es un engaño, como usted lo va a ver ahora, un engaño del mundo. Bien, número 3. ¿Cuál es otra causa? La presión del mundo. El mundo ejerce una gran presión. Es que, mire, que la misma palabra de Dios nos lo dice. Nuestra lucha no es contra carne, es contra huestes de maldad. Nuestra lucha no es contra las cosas que nosotros vemos y tenemos alrededor nuestro, contra las empresas, contra la economía, contra las finanzas. Nuestra lucha no es contra multinacionales o empresas o personas. No. Es que
hay una gran presión en el mundo, hay una presión grandísima. En el mundo prolifera un espíritu que es el espíritu del engaño. Siempre está permanentemente tratando de engañar y de manipular. Y si usted quiere verlo, pues simple y llanamente, observe las noticias acerca de esta pandemia del virus. Y ya es más, ya no estamos hablando tanto del virus, ¿sí se ha dado cuenta en las noticias? Ya el virus, ya como que nos cansamos de oír del virus, nos cansamos de discutir del virus, nos cansamos de debatir con respecto al virus, y más bien hay una mayor importancia si debatimos y discutimos acerca de la vacuna. Entonces comenzamos a tener una presión, y ahorita ya hay una gran presión con respecto a las vacunas. Pues sí, vamos a tener la vacuna, pero no va a ser de tan fácil acceso, porque hay hay naciones poderosas, muy poderosas, hay multinacionales económicas tras de esa producción de esas vacunas. Y usted va a ver que aún habiendo la vacuna, mucha gente todavía va a seguir muriendo. ¿Por qué? Presión del mundo. Primera de Juan, váyase a Primera de Juan, en el capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, escuche lo que dice la palabra de Dios en el versículo 1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Estamos hablando del Espíritu de Dios. No crea. No crea todo lo que el mundo le dice. No crea todo lo que las personas le dicen. No crea. Sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Sométanlo a prueba. ¿Sabe? Es una invitación a no tragar entero. La gente va a las iglesias y traga entero. Ay, es que lo dijo el pastor, pero si es que la palabra de Dios nos dice, no crean en cualquiera, no crean en lo que le está predicando el pastor, compruébelo, póngalo a prueba con la palabra de Dios. Tenga discernimiento, tenga sabiduría, no se deje meter los dedos a la boca, sométanlo a prueba para ver si es de Dios o no es de Dios, porque ha salido por el mundo muchos falsos profetas. Muchos, hay un engaño muy grande. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo aquel que reconoce a Jesucristo es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino el anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo, ya se está desarrollando en el mundo. Ustedes, queridos hermanos, en el versículo 4, son de Dios. Ya han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo. Esa presión del mundo. Tantas sectas, tantas mentiras, tantos engaños que te presionan, que te dicen. ¿Y se ha dado cuenta usted que en la misma palabra de Dios hay todas las interpretaciones y las tergiversaciones del mundo? Y cuando tú dices, yo soy cristiano, te preguntan, ¿y cristiano qué? ¿Y cristiano qué? ¿Cristiano qué? Bautista, cristiano pentecostal, cristiano integral, cristiano reformado, cristiano esto, cristiano lo otro. Por Dios, ¿y es que acaso nuestro Señor Jesucristo nos dijo que cuando nosotros recibamos a Cristo, nosotros tenemos a Cristo de una forma, al Cristo de otra forma, así como tenemos tantos Cristos, el Cristo de esto, el Cristo del otro, así como hay vírgenes de esto, vírgenes del otro, una manipulación, una presión del mundo que se ejerce en que la gente crea que está reconociendo a Jesús, crea que está reconociendo a Dios, pero realmente lo que está haciendo es siguiendo unas prácticas totalmente diferentes. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. En el mundo hay engaño, hay mentira. Por eso la invitación del Señor es someterlo a prueba, someterlo. Y la mejor prueba es reconocer a Jesucristo, reconocer que se predica a Jesucristo. Cuando tú estás en la iglesia, mira si tu pastor
reconoce a Jesucristo como tal, mira si lo ve a Jesucristo como verdaderamente el Dios del arrepentimiento, el Dios de la restauración, el Dios de la salvación, o estamos bien, o nos está presentando a un Jesucristo tergiversado, a un Jesucristo superstar, nos está presentando un Jesucristo que todo lo permite, que todo lo consiente, que todo lo acepta. No, iglesia, porque muchas personas dicen, yo creo en Jesús, yo sigo. Es que el diablo también, la misma palabra de Dios, el diablo también cree en Jesús y tiembla. ¿Por qué? Porque reconocer a Jesús es practicar lo que Él dice. Reconocer a Jesús es seguirlo a Él y obedecerlo. Eso es seguir. El mundo, usted ve, el mundo todo nos ofrece a nosotros a un Jesús manipulado en todas las formas habidas y por haber. ¿Para qué? Para que la gente lo consuma. Lo presionan a través de la cultura, a través de la publicidad, a través de las crucecitas, a través de esto. Mira, aquí está Dios, estamos predicando al mismo Dios. Nosotros vemos grandes engaños, hechiceros, brujos, manipuladores, agoristas. Y te ponen a ti, Jesús vive, Jesús es esto y Dios, y te habla el brujo de Dios, te habla de toda una cantidad de cosas. El mundo recurre a las más bajas pasiones, ¿para qué? Para despertar el apetito de la carne, para despertar la sensualidad, para despertar la lujuria, para despertar la extravagancia. ¿Y qué hace con todas esas bajas pasiones? Pues presiona a nuestros hijos, a nuestros muchachos, a nuestros esposos, esposas, a que los imiten. A que los imiten, a que lo hagan. Por eso usted se ha dado cuenta que en este mundo la palabra austeridad ya no existe. Ya no existe. La modestia ya no existe. Parece como que han desaparecido del directorio. Porque el mundo empieza a formarse y empieza a hacer unos arquetipos, unos modelos, unos ídolos totalmente diferentes, donde se muestra la extravagancia, donde se muestra la espectacularidad, y eso te los muestra, y esos son los ídolos, esos son los héroes, esos son los modelos que el mundo te empieza a presionar. ¿Para qué? Para que esas nuevas generaciones lo siguen, y por eso nuestros hijos, aún teniendo a Cristo en nuestro corazón, aún teniendo padres cristianos, comienzan a decir, es que si fulano lo hace, si mi amiguito lo hace, ¿por qué yo no? Si la gente lo hace, ¿por qué yo no? Eso es un libre desarrollo de la personalidad. Eso es la moda. Y la moda no incomoda. Eso es lo que nos terminan diciendo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Que el mundo está cargado de permisividad, envolviendo a esas nuevas generaciones, acabando con el verdadero concepto de lo que es la verdad y haciendo honor a la libertad que se proclama en todas las áreas, pues está haciendo perder el norte de esas nuevas generaciones. Y eso que va determinando que lo bueno, en estos días, la semana pasada, escuchábamos una gotica de que el Señor nos invita a comer cuajada con miel. Y una persona de la iglesia me escribió y me dijo, pastor, yo quiero esa cuajada con miel, en una de las goticas, cuajada con miel. Eso es bueno. Eso es delicioso cuando vemos que la palabra de Dios es cuajada con miel. Pero ¿qué estamos viendo? Que nos van diciendo, a esa cuajada con miel, nos están diciendo que es obsoleta, que es caduca, que es puritana. Que eso ya no, hay otras cosas. Es mejor una hamburguesa que una cuajada con miel. Se va creando, iglesia, nosotros lo vemos por la presión del mundo, una atmósfera adecuada para que muchos se pierdan. Una atmósfera. Yo soy un convencido, yo lo decía en estos días, en una de las prédicas, le decía, ¿cómo van a estar nuestros nietos dentro de 50 años? Yo quisiera ver, mis nietos hoy en día tienen una edad promedio de 3 años, 4 años, una edad promedio, tienen 1 o 2 añitos. Dentro de 50 años van a tener 52, 53, 57 años. Yo me pregunto, ¿cómo va a ser el mundo dentro de 50 años? ¿Cómo va a ser la atmósfera? Estoy hablando no del aire, el ambiente espiritual, ¿cómo va a ser? Si nosotros, escúcheme bien iglesia, si usted papá, usted mamá, usted joven, usted que está escuchando hoy, estamos hablando del año 2020, si nosotros no cuidamos hoy la atmósfera espiritual de la palabra de Dios, nuestras generaciones futuras dentro de 50 años, por la permisividad que se les está dando,
van a terminar consumiendo cosas total y absolutamente nocivas que van a llevar, por supuesto, así como se crea una atmósfera adecuada para que muchos se pierdan, también se va creando una atmósfera adecuada para que Jesús vuelva. Para que Jesús vuelva. ¿Por qué? Porque va a llegar a haber tanta maldad como vio en Sodoma y Gomorra que dijo, ya no más. Iglesia, y nosotros no podemos ser tan egoístas de decir, ay sí, yo prefiero mejor que venga. No, hay mucha gente que necesita convertirse. Hay mucha gente, o no escuchó el sermón del domingo. Hay mucha gente, millares, millones de personas que van camino al infierno. Y nuestro deber como cristianos es hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para que esas personas cambien de parecer. Para que cambien de parecer. Amén, iglesia. Y por último, la cuarta causa, la educación sin Dios. Es que cuando educar, formar, dar una serie de principios, de valores, cuando nosotros educamos a nuestros hijos sin Dios, cuando educamos a una sociedad sin Dios, cuando educamos a un país sin Dios, pues el problema va a ser muy, muy grande. Y está descrito ese problema en el libro de Isaías, al cual yo le invito para que usted vaya y lo lea. Isaías capítulo 48, en el versículo 17, escuche lo que dice. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene. Escuche bien. Yo soy el Señor que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino que debes andar. La educación con Dios. Pero si hubieras prestado atención a mis mandamientos, ¿qué significa esto? Que comenzaron a cambiar de camino, a tener una educación sin Dios. Y lo lleva a una perdición. Si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río. Usted se ha dado cuenta que ahorita en este momento en el mundo entero, más que violencia, hay una ausencia de paz. No hay paz. No hay paz económica, no hay paz financiera, no hay paz emocional, no hay paz física, no hay paz. No hay paz, no hay tranquilidad. No la hay, no existe la paz. Y mire que dice la palabra de Dios. Tu paz habría sido como un río donde te extasías todo y calmas toda tu sed. Tu justicia como las olas del mar, como la arena serían tus descendientes, como los granos de arena serían tus hijos. Su nombre nunca habría sido eliminado ni borrado de mi presencia. ¿Sabe? Nosotros, yo no sé si usted tenga hijos, pero si usted es muy joven y no tiene hijos, algún día usted se va a casar. ¿Y sabe lo que más añora uno que tiene hijos, que tiene nietos? Es que definitivamente esos hijos, esos nietos, nunca su nombre sea eliminado. Nunca del libro donde está escrito su nombre. Ni borrado de la presencia de Dios. Una educación sin Dios, como son los sistemas escolares que hoy están en el mundo entero. Son sistemas escolares que están llevando a la permisividad. Que incluso esos sistemas escolares se han convertido en aulas que preparan a nuestros jóvenes, a nuestros niños, preparan para caer en el pecado. Les enseñan a pecar. Es increíble, pero el sistema escolar le enseña a pecar. Mire, le dice, protégete con un condón. Protégete con un condón. Peca, pero con un condón. O le enseñan una norma de discriminación humana. Hombre, si a ti te van a hacer tal cosa, si te van a echar del colegio, pon una tutela. No te dejes echar. Pero si tú cometiste una falta y esa falta da para expulsión, pues tú tienes que aceptar la expulsión. Pero no, el sistema no te lo acepta. Y por eso es que mucha gente, cuando comete los actos violentos, los homicidios, asesinatos, etcétera, etcétera, y terminan en la cárcel, ¿sabe qué buscan los abogados? Los abogados buscan que hayan fallas en el proceso
para poderlo sacar. No para demostrar que no cometieron el asesinato, no para demostrar que son inocentes, sino para que hubo una falla en el sistema escolar, en el sistema de formación, en el sistema de leyes. ¿Para qué? Para que a través de esos recursos podamos nosotros sacar libre a aquel que cometió una falta o un pecado. La educación sin Dios es cada vez más permisiva y lo que busca es la satisfacción de la carne, la de la carne. Iglesia, yo le he mostrado hoy, en esta noche le he mostrado apenas un pequeño número de causas de la permisividad, que no son agradables para Dios, por supuesto. Pero yo, para terminar, yo le invito a que reflexione en algo. Si usted en la noche, cuando usted está en su aposento, en su cuarto, en su habitación con su esposa, escucha en la noche, en el silencio de la noche, como está hoy esta noche, usted escucha un goteo de una llave, de un grifo. Ese goteo no te deja dormir. Y cuando usted siente el goteo, usted se para y le dice a su esposa, parece que hay una llave de un grifo que está abierto. ¿O qué es lo que suena? Usted busca la causa. Busca la causa del goteo. ¿Y qué pasa una vez que usted se levanta y encuentra que es el grifo el que está goteando? Usted le dice a su esposa, amor, mira que ese ruidito es la llave que se quedó mal cerrada y está goteando. Y la esposa de la habitación dice, bueno, mijo, bueno, ya sabemos que es el goteo. Y se acuestan y sigue la llave. No, iglesia. Si usted se levanta y porque no puede dormir tranquilo y encuentra la causa, usted lo que hace es solucionar ese problema. Cerrar la llave. ¿Para qué? Para que usted pueda dormir tranquilo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Hoy, nosotros ya vimos las causas de la permisividad. Ya vimos que hay un goteo. ¿Qué es la permisividad? ¿Qué tenemos que hacer? Pues frenar la permisividad. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo cerramos la llave? Si usted vuelve a Isaías, en el capítulo 48, en el versículo 20, encontramos la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Cómo acabar con la permisividad? Escuche lo que dice el versículo 20. Después de haber leído, que leímos el capítulo 48 del 17 al 19, en el 20 dice, salgan de Babilonia. Usted recuerda que en los mensajes anteriores de los miércoles pasados hemos hablado de Daniel en Babilonia, refiriéndonos al mundo. Salgan de Babilonia, salgan del mundo, huyan de los caldeos, huyan de los mundanos. Miren la solución a la permisividad. Anuncien esto, lo que acabamos de escuchar, con gritos de alegría y háganlo saber. Esa es la solución. Mantener una justa distancia con las cosas del mundo y dedicarle más tiempo a nuestros seres queridos para mostrar los errores del mundo. Porque si nosotros no nos tomamos el tiempo para mostrar los errores, para mostrar las acciones que están cayendo en este momento, pues obvio, por supuesto que después va a ser muy tarde. Mire que el domingo pasado, el 19, estuvimos de aniversario con mi esposa. Ese día cumplimos 40 años de matrimonio. 40 años, una bendición maravillosa, algo espectacular. Y ese día nuestras hijas nos llamaron. Hicimos como una videoconferencia y hablamos cerca de unas 2 horas, estuvimos conectados hablando con ellas y compartiendo y riéndonos y toda la cuestión, ya que no teníamos presupuestado hacer una magna celebración, pero pues no se pudo hacer por obvias razones. Pero en nuestro diálogo con nuestras hijas, el domingo, el 19, fue una llamada que les hicimos nosotros, porque ellas acaban de tener sus niños, sus bebés, son bebitos de 7 años y de 1 año, 2 bebitos de 1 año, tenemos 3 nietos. ¿Y qué fue el primer llamado que nosotros les hicimos? Ustedes tienen ya a esos bebés de 1 año, tienen que hacerles ver
la maldad de este mundo. Tienen que hacerles ver. Miren, miren, esto de la pandemia, esos niños tienen 1 año, eso no se van a acordar. Nunca dejen que se olviden de estas situaciones. Háblenles, hay que hablarles de Dios. Hay que permanentemente hablarles de Dios. Nosotros tenemos una gran dificultad con mi esposa porque ellos están en Francia, hablan francés. Para nosotros, qué bien difícil. Y yo les decía a mis hijas, para mí como abuelo, yo como quisiera sentarme con mi nieta Tania de 7 años, pero ella es más fácil que ella aprenda español que yo aprenda francés. Pero para poder explicarle, hablarle, para poderme sentar con ella, a mostrarle los errores del mundo, todos los errores tan grandes del mundo y que no ha hecho nada. Esto de la pandemia, si empezando el siglo XX, 1910, cuando estuvo la gripe española, si el mundo hubiera aprendido, si hubiera reconocido errores, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. Pero no aprendemos, no reconocemos, no enseñamos a reconocer. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo esta noche. Definitivamente nosotros tenemos que dedicarle más tiempo a enseñar la palabra de Dios. Mire que en la palabra de Dios nos enseña que Dios ha establecido unos límites a la conducta humana. No podemos dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran. Hay unos límites. Nosotros no somos libres de hacer lo que nos dé la gana, lo que nosotros queramos. Hay unos límites. Mire que en el mismo contexto social, en el mismo contexto sociocultural, dice, mi libertad termina donde comienza la del otro. Cuando yo con mis actos estoy afectando a otro, ya hasta ahí llega mi libertad. Y nosotros vemos que el mundo no. El mundo absoluta le importa a 5. El mundo lo que quiere es imponer sus propios criterios, sus propias condiciones, sus propias situaciones. Así de sencillo. Y esa limitación que Dios ha puesto, esos límites que Dios ha puesto, es con una sola, es porque estos son límites. La palabra de Dios son límites. Hasta aquí podemos hacer, hasta aquí podemos llegar. El objetivo de esta palabra de Dios es protegernos de las consecuencias de la naturaleza pecaminosa, protegernos del pecado. Y nos ha dado para eso 2 elementos valiosos. Protegernos del mundo a través de la Biblia, a través de estos principios y los valores. Y nos ha dado un lugar más seguro, que es la iglesia. La iglesia. En la iglesia nosotros estamos seguros. Mire, el domingo pasado que yo les hablaba acerca de los protocolos de bioseguridad, yo tengo la seguridad, escúcheme bien, yo tengo la certeza, como siempre les digo, la certeza y la seguridad que nosotros en la iglesia, cuando estemos allí, que pronto vamos a estar allí en la iglesia, realizando los cultos presenciales, nosotros vamos a tener más seguridad contra el virus que en tu propia casa. Porque en las casas se relajan, mientras que la palabra de Dios a nosotros dice, tenemos que tener toda la prudencia y exigimos y nos mantenemos con todas las normas y con todas las leyes. Dos elementos, 2 recursos maravillosos, la palabra de Dios y la iglesia. Un recurso hermoso para edificarnos y un lugar donde nosotros nos fortalecemos para evitar, o para edificarnos y cada vez fortalecernos en una lucha contra la atracción del mundo. Iglesia, a través de estos 2 elementos nosotros podemos acabar con la permisividad de cada uno, la permisividad suya, la permisividad de su familia, de nuestra familia, la permisividad de nuestra iglesia, la permisividad de nuestro entorno. Por eso yo esta noche lo invito para que usted siembre en el corazón estos límites de la palabra de Dios, tome a Jesús de la mano y siga edificando, haciéndole ver a esas nuevas generaciones tantos errores que ha cometido el mundo, para que nosotros tengamos un futuro lleno de bendiciones. Y el que lo cree, dice amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Señor, Dios de la gloria, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por esta noche maravillosa. Queremos darte gracias por esta palabra y por nuestra iglesia. Esos 2 recursos maravillosos que tú nos has dado, Señor, para los cuales nos fortaleces y nos das la autoridad, Señor, para no caer en la permisividad del mundo y hacerle ver a nuestros hermanos, como tú nos has dicho ver, que si tu hermano peca, tú tienes todo el deber y el derecho de hacerle ver su pecado, con amor, con certeza, con seguridad, con paciencia, pero con 0 permisividad. Por eso, amado Señor,
Te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos des esa fuerza, ese ánimo para que nuestros hogares y nuestras familias sean llenos de tu Santo Espíritu. Y para que no caigamos en el engaño del mundo, en la tolerancia y en la permisividad, dejando que esos valores, antivalores del mundo vayan permeando nuestros hogares y los corazones de esas nuevas generaciones. A ti sea, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. No permitas. Les quiero comentar, iglesia, que el domingo continuamos nosotros con esta bendición maravillosa de la transmisión de la palabra a las 9 de la mañana. El próximo miércoles, de hoy en 8 días, el 29, si no estoy mal, 29, tenemos oración de Getsemaní. Ya les informaré sobre cómo lo vamos a... Es más, ya les voy diciendo de una vez, va a ser una bendición maravillosa porque vamos a tocar, la oración de Getsemaní se llama Respuesta a tus necesidades. Yo les voy a mostrar a través de la palabra de Dios que cuando usted tiene una necesidad, ¿dónde la va a encontrar? Le voy a mostrar todos los versículos. Le voy a mostrar las 6 dimensiones, los 6 problemas, las 6 necesidades más grandes que tiene el ser humano. Y le voy a mostrar dónde están los versículos de la palabra de Dios donde usted puede satisfacer esas necesidades, fortalecer esas necesidades. Y vamos a orar por ellas. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la revelación y la fuerza para salir adelante. Acuérdese usted, próximo miércoles, respuesta a tus necesidades. La palabra de Dios respondiéndonos frente a nuestras necesidades. Los exhorto para que no se olviden inscribirse en las reuniones que tenemos nosotros, que vamos a tener los domingos. Muy pronto, en muy pocos días, estaremos haciendo el culto presencial y necesitamos que ustedes se inscriban, si a la reunión de las 8 de la mañana o a la reunión de las 10 de la mañana, o si usted es un adulto mayor o presenta alguna enfermedad, una preexistencia, o se encuentra fuera de la ciudad, tanto en Colombia como o en otro país, pues para el culto virtual de las 9 de la mañana. Los invito para que se inscriban y así nosotros poder organizarnos con más prontitud todas las cosas y tengamos la posibilidad del día que nos podamos reunir, adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mil y mil gracias por esa bendición maravillosa de haber escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Los amamos, los extrañamos y muy pronto con el poder de Dios nos estaremos viendo. Chao, bye bye, feliz noche y feliz resto de semana.